Buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y a sus principales equipos. Así que con todo explicado, arrancamos con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Juan Diego Muñoz para hablar sobre la situación de la Unión Deportiva Almería. También estarán con nosotros el director deportivo del Poliegido Club de Fútbol y uno de sus jugadores, Mariano. Y contaremos los resultados y la previa de los principales equipos de la provincia. Estamos hablando del Club Polideportivo Ejido, que no pudo comparecer en su primer partido de liga ante el Cuevas y comienza la temporada con 3 puntos menos. El Club Polideportivo Ejido comienza la temporada 25-26 con menos 3 puntos ante la imposibilidad de saldar su deuda ante la comisión mixta antes del primer partido ante el Cuevas de este fin de semana. La mala situación económica heredada de la administración Bouza Martín ha vuelto a pasar factura a un equipo que tendrá la difícil misión de remontar estos 3 primeros puntos negativos de cara a la permanencia. El club ha anunciado a través de sus redes sociales que la aseguradora responsable del aval, con el que se iban a abonar las reclamaciones de la comisión mixta, se negó a abonar el importe acordado a última hora, por lo que el margen de reacción del club era escaso. Finalmente el Cuevas no aceptó la propuesta del club de aplazar el partido, por lo que el partido tuvo que ser cancelado y el club penalizado. Continuamos hablando de voleibol y es que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, recibió a los 2 internacionales sub-19 con la selección española. Pone de manifiesto el gran amor que tiene Almería por el deporte, especialmente en voleibol. Hay una gran tradición con clubes tan importantes como el Mintonete, que ha dado atletas de élite, como los que tenemos ahora aquí, que han estado en la selección española sub-19. Han sido los terceros, medalla de bronce en Europa y medalla de bronce en el Mundial. Y además ahora están jugando en el Unicaja y compaginando el gran esfuerzo que se hace con el deporte, con su estudio y su vida diaria. Así que para nosotros es un orgullo que hoy hayan venido a contarnos cómo lo han hecho, cómo han hecho posible hacer referencia para todos los niños y niñas que se dedican a jugar a cualquier deporte, en este caso el vóley, que es uno de nuestros deportes estrella en la provincia y en la capital. Y lo que queremos desearles es muchísima suerte en esta andadura. El ayuntamiento va a estar con ellos. Le hemos dejado una bandera de Almería para que cuando tengan logros se acuerden de su tierra, que seguro que se acuerdan, y desearles en esta temporada que empieza de Unicaja también muchísimo éxito. Estaremos con ellos para animarles y desearles los mayores de los éxitos. Un orgullo porque es un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo y además significa bastante para España, sobre todo que en las categorías inferiores de voleibol hacía bastante tiempo que no se llegaba tan lejos en un campeonato internacional. Pues para mí es un orgullo, siempre poder decir que soy de esta tierra y pues poder, por ejemplo, jugar en un equipo de aquí de Almería, antes también he jugado en un equipo de Almería, y poder decir que aquí pues tenemos un buen voleibol. La Unión Deportiva Almería anunció las salidas de Luis Maximiano y Lázaro Vinicius con destino al fútbol árabe. El conjunto indálico llevaba tiempo buscando salida a ambos jugadores y no ha sido hasta ahora, con el mercado europeo cerrado, que se han producido estas salidas. Maximiano llegó como una apuesta muy fuerte para la portería, siendo el guardameta con mayor valor de mercado de toda la segunda división. Sin embargo, en sus 64 partidos como meta del club almeriense, no ha sido capaz de demostrar el mismo nivel que tuvo en el Granada o en la Lazio, algo que ha motivado su salida por 6 millones de euros. Por otro lado, Lázaro llegó proveniente del Flamengo, y aunque su primera campaña fue buena con 6 goles en 20 partidos en primera, no volvimos a ver al brasileño a ese nivel en el resto de su etapa en Almería. Por tanto, es otro fichaje que llegó con un gran cartel y que termina saliendo por la puerta de atrás a una liga mucho menos competitiva y con el mercado cerrado. El Centro Comercial de Torre Cárdenas acogió la presentación de la 6ª edición de la Mini Desértica. Tenemos que intentar poner nuestro granito de arena, construir una sociedad mucho más humana, más democrática, más saludable, más tolerante, más diversa y donde nos respetemos todos. Por eso, cuando estaba escuchando, Alfonso, el vídeo, se viene a la cabeza los grandes problemas de salud mental y emocional que tenemos en la adolescencia, en nuestros jóvenes, porque quizás no estamos poniendo el foco demasiado en las redes sociales, en el cuerpo, en el poder, en el dinero, en el prestigio, sienten la máscara y nos estamos olvidando de lo realmente importante, de la esencia de los seres humanos. Una carrera cuyo objetivo principal es promocionar el deporte base de carácter saludable, enmarcado en una actividad participativa, inclusiva y no competitiva. En otras palabras, tratar de inculcarles los espíritus de nuestro credo. No rendirse nunca, ayudar al compañero,
ser amigo de verdad, no ser quejica, ser disciplinado, ser bravo y respetar los símbolos de la patria. Y esto no es una simple carrera deportiva, es un acto en el que se unen familias, en el que se une poner en valor una sociedad implicada y donde la Legión está liderando una puesta en marcha de valores y está ayudando a crear una mejor sociedad. Entendemos también que tenemos una responsabilidad de apoyar proyectos que fomenten la vida saludable, la unión entre generaciones y la participación ciudadana. La responsabilidad social corporativa forma parte esencial de nuestra identidad. Os voy a explicar un poco qué es lo que hacemos. Sacamos el agua de su casa, de lo que es la tierra o es el mar. Después le ponemos la equipación, igual que vosotros vais a poner la equipación para correr, pues le ponemos la equipación, que es un poquito de cloro, para que el agua sea potable, y después hace un largo recorrido, una carrera igual que vais a hacer vosotros. Así se siempre ha estado con las Fuerzas Armadas, así se siempre estará con la Legión, y así se siempre colaborará con una prueba deportiva. Porque somos médicos, porque aunque nuestro trabajo fundamental es la asistencia sanitaria para recuperar la salud, para aliviar la enfermedad, como somos médicos queremos ir más allá. La asociación AIDA es una asociación para la integración, el desarrollo y el aprendizaje. Y es una asociación que nació en Roquetas de Mar, allá por junio del 2003, y fue gracias a la iniciativa de unas familias que tenían hijos con necesidades educativas especiales. En aquel momento y en aquel lugar, la falta de apoyo institucional y de servicios pues contribuyeron a la creación de esta asociación y con la intención de un carácter educativo especial. Borja Ruiz, uno de los capitanes de Unicaja Cosa de Almería, habló tras renovar su contrato con el conjunto almeriense. Ahora mismo está siendo una maravilla porque también veníamos de años donde no hemos tenido 15 jugadores como tenemos ahora, sobre todo de un alto nivel como estamos teniendo los entrenamientos, que la verdad que están siendo un lujo. Entonces pues la verdad que las sensaciones son muy buenas para llevar 2 semanas y poquito entrenando. La verdad que los competitivos y todo están siendo un lujo, ya te digo. No todos los equipos pueden gozar de tener 15 jugadores y sobre todo 15 jugadores de muy buen nivel. Entonces pues bueno, por suerte este año pues la plantilla es súper completa y nosotros pues súper felices. Almería acogerá la final de la Copa de Andalucía de balonmano femenino. Estoy seguro que el día 20 de septiembre el Palacio será una gran fiesta deportiva. Hablaba con ellos ahora que el objetivo es que los clubes deportivos de base podamos organizar algunas actividades lúdico-recreativas antes de la competición y en el descanso de la competición. El objetivo es que disfrutemos todos los almerienses de este deporte de élite. Es un evento que está retransmitido en directo por Canal Sur, es un evento que va a ser pitado por un árbitro almeriense, con lo cual creo que pues reúne todos los requisitos para que sea una gran fiesta. Esto ha sido primero bajo una competición de los 5 equipos de División de Honor Plata que hemos tenido, que ha sido el Córdoba Balonmano, el de Córdoba Balonmano, el Balonmano Montequinto, el Mijas y el Urci y el Roquetas. De esa diferencia competitiva se ha quedado precisamente para esa semifinal que se va a desarrollar este fin de semana, este 14 de septiembre, entre el balonmano Adesal Córdoba, que es el que milita en la Liga Oro, y el balonmano Montequinto. De ese encuentro va a ser la final contra el Málaga Costa, que es el máximo exponente que juega en la Liga Iberdrola. Y después de repasar las 6 noticias más destacadas de esta última semana en la provincia de Almería, pasamos ahora a hablar del equipo de fútbol de máxima categoría como lo es la Unión Deportiva Almería. Y para ello tenemos con nosotros a Juan Diego Muñoz, periodista deportivo. Muy buenas, Juan Di. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero que nada hay que hablar un poco de la actualidad de ese último partido que se jugó en Pucela con derrota para la Almería por 3-1. ¿Cómo viste el partido? Una nueva derrota de la Almería que ha empezado muy mal el año. Personalmente me pareció demasiado castigo, la verdad. Creo que el resultado no refleja a la perfección lo que se vio en el partido y el equipo falló un penalti, hubo un gol anulado. Bueno, ¿y qué te parecen los fichajes del club? Porque el club ha hecho una reestructuración de plantilla no muy cara, sí que es cierto que han fichado muchos jugadores libres o jugadores de bajo precio, pero ¿qué te han parecido esos fichajes que vienen para reforzar al equipo indálico? A ver, los fichajes en sí, un poco siguiendo la línea de los últimos años, jugadores jóvenes por los que se ha pagado dinero y que vienen con proyección para ser vendidos por más cantidad.
y algunos jugadores que vienen con experiencia en primera división, como puede ser Alex Muñoz o Aridane, me parecen buenos fichajes. Personalmente me ilusiona mucho Federico Bonini, porque viene de ser un central bastante goleador en segunda división. La Lazio estuvo interesada en él y a ver que un equipo que juega competición europea se interese por un futbolista que acaba llegando a la segunda división española, en este caso a la Almería, siempre es buena noticia. También tendremos que ver cómo llega Thalys, que tiene poca experiencia a nivel competitivo, sobre todo a nivel sub-20 en el Brasileirao y demás, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe se ha invertido poco dinero, pero no son fichajes malos ni mucho menos, son buenos refuerzos que pueden aportar mucho al equipo, pero claro, a lo mejor se queda un poco corto viendo todas las ventas que ha tenido el club este año. No sé si te pasa igual que a mí, pero con Thalys, con el delantero brasileño, me da un poco la sensación de que han querido repetir esa fórmula del Bilal Touré, de Sadik, de Darwin Núñez, de fichar jugadores que quizás no son muy conocidos y si explotan venderlos muy caros. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la exigencia de la segunda división es máxima. Creo que sí, creo que la Almería le está yendo bien este tipo de fichaje de delanteros jóvenes, no tan conocidos, y los quieren seguir repitiendo. El problema es que posiblemente llegue un punto en el que alguno de estos delanteros no te salga con la calidad que te puede salir los Darwin Núñez, los Bilal Touré y compañía. Sí es verdad que de este chico, de Thalys, hablan muy bien en Brasil. Lo comparan con Endrick cuando despuntó. Personalmente no sigo mucho el Brasileirao, he visto algunas estadísticas y demás, pero considero que es una apuesta un poco arriesgada, sobre todo viniendo de la venta del que para mí era el mejor jugador de segunda división la temporada pasada, que fue Luis Suárez. Hemos hablado de la nueva llegada, quiero que hablemos ahora de las salidas. Se han confirmado con el mercado ya cerrado, debido a que era el fútbol árabe, las salidas de Massimiano y Lázaro, que son dos jugadores que llegaron a Almería con la vitola de ser grandes fichajes. Massimiano ya le vimos en la Lazio y en el Granada, que daba muy buen nivel, pero que los dos han salido un poco por la puerta de atrás, con el mercado ya cerrado, prácticamente sin jugar en este inicio de temporada, forzando también esa salida. ¿Qué te ha parecido a ti la salida del portero y el delantero? Me parecen buenas ventas, sobre todo porque no se pierde mucho dinero por la inversión que se hizo en un principio, pero sí que es verdad que todo lo que sea vender cuando el mercado europeo ya está cerrado, por lo tanto no puede reforzar esas posiciones, me parece mala gestión. O sea, las ventas en sí son 5 millones por Lázaro, cuando invertiste 7 son 2 millones de pérdidas, y más de lo mismo con Massimiano. Malas ventas, por supuesto no, porque tampoco han dado un gran nivel en el club, pero sí que es una mala gestión porque no puedes reforzarte hasta invierno. Y quizás en invierno ya es tarde. Entonces, por lo cual, si tuviésemos que poner una nota general a esa planificación que ha tenido, tanto en cuanto a las llegadas como a las salidas, ¿qué nota le pondrías a la dirección deportiva de la Almería? Porque aquí está siendo bastante criticada, pero en tu caso, ¿cómo crees que ha sido todo este periodo de ventas y fichajes? Pues mira, primero lo desglosé por posiciones porque no quería arriesgarme a decir, vale, malo fichaje o no tan bueno, y empecé a mirar por posiciones. La global me salía un 4. Pero es verdad que partimos de la base de que la Almería era el segundo equipo en febrero de 2025 que menos margen salarial tenía de toda segunda división. No sé si las ventas han ayudado a que esto ya no sea así. Sí que hay posiciones, por ejemplo, a mí la defensa me parece que se ha reforzado bien. Creo que tanto Bonini como Alex Muñoz como Aridane son buenos jugadores para la segunda división. Pero sí que es verdad que es que la posición de la portería queda muy rota después de la venta de Massimiano. La delantera, ni que decir que si vendes a Luis Suárez y no traes a un delantero de mediana garantía, no te puedo dar menos de... O sea, no te puedo dar más de un 2 porque la gestión es pésima para mí. Así que le voy a dar un 4,5 por el límite salarial que tenía el equipo en febrero. Viendo un poco esas malas notas, ese suspenso que le das a la aplicación, se entiende un poco ese mal inicio de campaña que ha tenido la Almería, que hace poco salió el dato de que ha igualado el paupérrimo inicio que tuvo la temporada pasada, que por ello pues está en la parte baja de la clasificación. Pero ¿cómo crees que puede afectar el haber empezado la campaña de esta mala manera para ese objetivo final que tiene el conjunto de Almería? Para mí el ascenso debería de ser siendo prioritario. O sea, debería ser el objetivo principal porque pese a las ventas de grandes futbolistas, recordemos que la Almería sigue teniendo, por lo menos para mí, una justificación clara, que es la línea de 3 mediapuntas, que a mí personalmente me encanta, y que el equipo al final son muchas ventas, son muchos fichajes nuevos y tiene que empezar a compensarse con el tiempo y con los partidos. Yo sigo pensando que la Almería puede ser uno de los favoritos a subir a primera división.
Veremos cómo van jugando juntos y cómo cuaja el equipo, pero para mí no hay que ser alarmista en estas primeras jornadas porque creo que el equipo puede remontar. Por lo tanto, podríamos categorizar como el caso de no conseguir el ascenso como una temporada decepcionante, o quizá podríamos explicarla con lo que veníamos comentando, de nuevos fichajes, tienen que acoplarse, ese margen salarial que también ha tenido que jugar la edición deportiva con él. ¿Sería una decepción no conseguir el ascenso, o firmarías a lo mejor que el club pierda la final del playoff de ascenso, o cómo crees que podría acabar la temporada en caso de que no sea con ascenso? No sé si decepcionante, porque ya partes de la base de que tienes peor equipo que la temporada pasada y no se logró conseguir ese ascenso, pero sí que quizás ahora me parece que el equipo tiene menos justificantes para ascender a primera división, por lo tanto debería de ser el golpe más leve que la temporada pasada. No hablaría de decepción en caso de que nos ascendiera, pero quizá ya son demasiados pasos atrás respecto a un equipo que debería haber ascendido ya no un año, sino si en este año no se consigue, 2 años antes a primera división. A lo mejor se está retrasando demasiado ese ascenso. Una figura que se está criticando mucho por no conseguir ese ascenso y quizá también por la forma de jugar, que le gusta mucho su esquema, no quiere cambiar, es Rubi, que a pesar de ser considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores de la Almería, los últimos partidos y sobre todo ese final de temporada donde no consiguió el ascenso, han levantado muchos rumores y ahora pues hay gente que incluso pide su destitución. ¿Cómo ves tú la situación del técnico catalán al frente del banquillo de Almería? A ver, a mí personalmente la idea que propone Rubi de fútbol me gusta mucho. Entiendo que el fútbol no tiene mucha memoria, de que lo que hacen los entrenadores, los jugadores, tiene fecha de caducidad y sobre todo temprana, pero pese a que puede ser que el entrenador, o que a mí me da dudas también que el proyecto pueda girar en torno a Rubi, yo a día de hoy no diría que deba ser destituido ni mucho menos. Yo le seguiré dando un voto de confianza porque ya te digo, a mí el último partido contra el Valladolid no me pareció ni mucho menos un mal partido del equipo. Hay mala fortuna, hay que cuajar a algunos jugadores, hay que cambiar apuntalar algunas posiciones, pero yo creo que le sigue dando confianza a Rubi porque ha demostrado de que puede ser un buen entrenador en el equipo. Creo que también aquí se nos da la figura de que como en Almería pues tenemos una afición que es de una forma y siempre nos cuesta como mirar un poco fuera. Quería preguntarte qué imagen se tiene de fuera de Almería con respecto al club, porque cuando preguntas quizá gente de fuera sí que te pone más en contexto que nosotros, que quizá por vivirlo tan cercano, no, pues como tú comentas, no le damos a quizá Rubi el valor que tiene. ¿Qué imagen tiene la Almería fuera de la provincia? ¿Cómo se ve desde fuera? A ver, yo personalmente con los fichajes que hace y sobre todo los mercados lo comparo un poco con el Brighton en Inglaterra. Es un equipo que ficha barato, jugadores con mucha proyección y que suele vender bastante caro, sobre todo para cómo se vende en la Liga Española. También es verdad que, te voy a ser sincero, a mí el tema de clubes Estado y grandes inversores extranjeros no me termina de convencer mucho, porque puede ser que te salga tan bien como le puede salir al Newcastle o tan mal como le salió el Málaga en su época. Entonces, yo veo a la Almería con un equipo muy serio, que también sorprende que inversores extranjeros se mantengan a pesar de no conseguir los resultados esperados en X tiempo, pero sí que yo esperaba más de la Almería, sobre todo la temporada pasada, porque para mí tenía al mejor jugador de segunda división, tenía al mejor lateral derecho, en este caso, que era Malpubil, y tenía jugadores que justificaban el ascenso directo incluso. Pero bueno, ya te digo, hablando de club, a mí me simpatiza mucho, me parece un equipo que juega muy bien a fútbol. Hablando de afición, obviamente, 3/4 de lo mismo. Yo creo que el Almería tiene justificación suficiente para ascender este año a primera y para ser un equipo puntero, en los años venideros sobre todo. Volviendo un poco a la actualidad, quería preguntarte por ese partido ante el Sporting de Gijón, un equipo mítico que nos va a visitar el fin de semana que viene. ¿Cómo ves ese partido con un Sporting que también viene de perder? O sea, que también viene necesitado, y ya sabemos que los grandes equipos cuando están necesitados es cuando más peligro tienen. Pues yo creo que la Almería puede arrancar los 3 puntos, puede rascar los 3 puntos al Sporting. Sobre todo, yo la justificación que doy es que el centro del campo de Almería funciona, o a mí me gusta. Evidentemente no es perfecto porque si no estaríamos hablando de máquinas, no de personas, pero yo creo que la Almería tiene muchísimas justificaciones
quizás le falta algo en defensa, quizás el delantero no termina de arrancar, pero yo veo el partido muy a favor de la Almería, sobre todo también porque jugar en casa siempre es un plus. Volviendo un poco a esa segunda división, ¿cómo ves en general esta segunda división? Porque todos los años lo sabemos que es muy competitiva, que da sorpresas. Hay el meme de la Liga Hipertensiones. ¿Cómo ves este año la segunda división así en general? Mira, yo de verdad, a mí la segunda división me despierta muchísimo interés, porque la recuerdo cuando mi equipo jugaba en segunda, era una liga de muchísima más presión y muchísima más intensa que la primera división. O sea, todos los partidos se vivían de forma diferente. Además, no tienes los descansos, estos de los parones por selecciones y demás. Por lo tanto, es una liga más constante. Y a mí me divierte mucho la liga. Ya el año pasado, con el tema del meme de la Liga Hipertensión, que cada vez parece que el nivel de los equipos está subiendo más, porque equipos como el Deportivo La Coruña, que subió el año pasado de primera ref, y te saca jugadores como Jeremai, que no lo han vendido por 30 millones. O sea, es una liga muy competitiva y que a mí personalmente me despierta mucho interés, porque además hay equipos que proponen muy buen fútbol y jugadores muy, muy interesantes. Bueno, seguro que va a ser muy emocionante esta segunda división. Esperemos que la Almería acabe con ascenso directo. Quiero darte las gracias, Juandi, por dedicarnos un ratito de tu tiempo para analizar el Almería esta segunda división y desearte mucha suerte en tus futuros proyectos. Pues muchísimas gracias y más de lo mismo. Muchísima suerte a vosotros también y ojalá gane la Almería. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con el programa dentro de unos segundos, así que no se vayan. Seguimos hablando de fútbol y lo hacemos ahora del Poliegido Club de Fútbol, que ha comenzado la temporada con esas 2 primeras jornadas. Vamos a hablar también de la pretemporada y para ello tenemos con nosotros en primer lugar a Mariano Gómez, jugador del primer equipo. Muy buenas, Mariano. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y luego tenemos a Cholo, director deportivo del club. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues quiero comenzar contigo, Mariano. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue esa vuelta a los entrenamientos después de las vacaciones. Sí, la verdad es que ilusionado, con ganas de empezar, ya que después del verano pues tenía ganas ya de retomar el fútbol y que mejor que con un proyecto como este que me surgió la oportunidad y vi que era buena opción para seguir con mi carrera deportiva. Luego hablaremos de cómo te llegó esa llamada, porque aprovechando Sí, también que está aquí Cholo, claro. quiero preguntar a los dos cómo sigue un poquillo el fichaje. Vale. Pero quiero que Cholo nos cuente un poco qué te ha parecido el equipo en estas 2 primeras jornadas, con 2 empates, pero es que ya sabemos que esta categoría este año va a estar muy igualada. Pues sí, la verdad que el primer partido, sobre todo por el tema de la temperatura y todo eso, fue bastante duro, porque jugamos a las 12 y hacía mucho calor, y La Cañada un rival muy bueno. Y este segundo, pues la verdad que tuvimos un poco pues, de falta de acierto, podemos llamarlo así, y nos encontramos con un empate que realmente pues podíamos sacar los 3 puntos, pero bueno, poco a poco creo que el equipo irá cogiendo ritmo y se verán los resultados, porque realmente hay un buen equipo este año. Es un poco la circunstancia que pensaba el año pasado, de quizás esa falta de acierto, pero que por un lado te deja tranquilo porque el equipo hace las cosas bien y llegan esas oportunidades, pero por otro te deja un poco que hay falta de acierto, pero no te queda esa sensación de decir no llega el resultado porque no jugamos bien. O sea, por lo menos esa tranquilidad de que el equipo juega bien y al final la pelota va a acabar entrando, ¿no? Claro, porque al final generamos, a nosotros no nos generan prácticamente nada, pero sí que es verdad que luego a la hora de cara a gol pues estamos todavía un poco tímidos, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué dirías tú, Mariano? ¿Qué crees que ha faltado para que se diera esa primera victoria que de momento se hace esperar? Sí, como he dicho, Cholo, yo creo que al final tenemos buen equipo, tenemos buena plantilla, pero nos falta todavía un poquito más de confianza en nosotros y creérnoslo nosotros para poder alcanzar la victoria, que es lo que estamos buscando. Y ayer nos faltó eso, creo que somos un equipo sólido, pero que nos falta todavía un poquito más de querer ganar el partido. Bueno, con la siguiente pregunta te voy a poner un poco en un compromiso porque está aquí una de las nuevas incorporaciones, pero quiero que nos cuentes un poco cómo valoras esas nuevas incorporaciones con grandes nombres, sobre todo los laterales, y aparte un mercado que ha sido muy bueno, muy constante y en el que se espera que el equipo ha dado sin duda ese salto de calidad. ¿Cómo definirías ese mercado que habéis hecho? Ha sido un verano duro, vamos a dejarlo en duro, pues la verdad que ha sido un verano de muchísimo trabajo, Dani sobre todo llamando, mirando, todos los días hablando, bueno, podemos necesitar por aquí. Sí que es verdad que los dos laterales pues vienen de equipos bastante potentes, es decir, de categoría superior. Está Nava, está Alex, ha venido Mariano, que estaba también el Pavía, que fue un equipo que el año pasado jugó la final del playoff, ha venido Navarro, ha venido Cristian, que son campeones de grupo, que ganaron
liga con el Mavi el año pasado, aunque al final no ascendieron. También está Jorge Lozano, Jorge Salinas, que viene del Poli elegido. Entonces al final Fer, también portero. Es decir, creemos que hemos reforzado bien el equipo y que podemos este año dar ese salto que es lo que nos ha faltado estos años atrás. Lo comentábamos la última vez que viniste al programa, que claro, para los directores deportivos y para el entrenador parecía que ya la gente tiende a pensar, bueno, como está ya acabando la temporada, su trabajo acaba, pero realmente es cuando vosotros tenéis que empezar a contactar, a llamar y a planificar la siguiente temporada con mucho tiempo para que luego se pueda dar fichajes como el de Mariano. Claro, si hay que, Dani sobre todo es muy previsor, es decir, nosotros ya en el mes fue terminar la temporada ya estábamos trabajando, es decir, ya está, pues necesito creo que esta posición y se fue trabajando todo el verano. Por cierto, antes se me ha olvidado decir también Jorge Gallardo, que también está en el equipo, que también es un fichaje, que es muy bueno el chaval. Y ya te digo, fue todo el verano así. Luego hay gente que ha llamado que también pues te dicen que no, como es normal, y otros pues que, hombre, al final han venido muchos de los que queríamos, ¿no? Y eso es de orgullo porque al final el trabajo se ha hecho bien. Eso hace que el equipo sea uno de los favoritos para el ascenso, pero ¿cuál dirías tú que es el objetivo del equipo? El objetivo es lo más arriba posible. Hombre, si al final que quede primero es el que va a ascender este año, que ha cambiado la competición. Y menos mal que ha cambiado, porque tiene poco sentido jugar todo el año, ganártelo durante 10 meses el terreno de juego para que luego en un playoff que puede pasar de todo. Claro, entonces nosotros ahí este año el objetivo es estar lo más arriba posible, pero si puedes ser primero mejor, porque te va a garantizar el ascenso. Luego el otro sistema del playoff este año es mucho más complicado, pues tienes que jugar, ganarte aquí el playoff en Almería y luego ganártelo con los campeones de los otros grupos. Bueno, Mariano, quería preguntarte un poco qué es lo que os está pidiendo Dani en este inicio de temporada, cómo quiere que juguéis, cómo están siendo esos entrenamientos y por dónde quiere un poco llevar el juego. Pues Dani todavía nos dice que estamos conociéndonos los unos a los otros, que todavía nos tenemos que adaptar. Y pues él pide que a la hora de jugar que le pongamos ganas, que seamos intensos y al final con los entrenamientos que estamos haciendo tácticas, estamos viendo balón parado, estamos viendo casi todo, pues él pide que al final nosotros tengamos nuestro propio juego, que no tengamos una posición fija en el campo, sino que nos movamos nuestro como queramos, pero que en todo momento queramos ser el mejor equipo. Claro, es que Dani, que también ha pasado por aquí, nos comentaba eso, que le gusta el fútbol valiente, donde el equipo sea protagonista, que claro. Eso también nos lleva a que vosotros pues corráis un poco más de riesgo, pero a la vez claro. un juego muy bonito y, como dice Cholo, que hace que lleguen las oportunidades. Claro. Al final nosotros buscamos eso, que el equipo vaya más, vaya mejorando y ahora mismo nos estamos conociendo entre todos. Creo que el inicio de temporada es así y a ver cómo van sucediendo las cosas. ¿Cómo estáis llevando, Cholo, el cambio de estadio? Porque habéis pasado de Santa María, un campo que era quizá más pequeñito, con otro césped distinto, a jugar en Santo Domingo, que es un césped también más castigado, un campo muy grande y que suele decir la gente que le cuesta más jugar. ¿Cómo está viendo el equipo en este nuevo campo? Pues la verdad que el primer partido de Copa, que fue contra la Cañada, vi la primera parte fue muy buena, el equipo con ritmo, cerramos bien a la Cañada, jugando bien. El otro día contra la Cañada igual, fue un partido, de momento el equipo creo que se está adaptando bien. Sí que es verdad que el césped es muy pesado, te agota mucho más, pero en dimensiones, por ejemplo, Santa María del Águila también era un campo muy grande y nosotros llevamos, creo que sin perder en casa 2 años, desde el primer partido de Liga contra las Norias de hace 2 temporadas. Entonces nosotros en casa en verdad somos un equipo también bastante fuerte. Quería preguntarte, Mariano, un poco, ya nos ha comentado Cholo que el objetivo es quedar lo más arriba posible. Desde fuera también se habla, a base de esos refuerzos que habéis hecho, que el objetivo tiene que estar ahí. ¿Cómo lleváis un poco? ¿Existe presión, por así decirlo, de tener que cuajar una muy buena temporada? ¿O por el contrario os gusta también que se hable de vosotros como uno de los candidatos? Sí, a mí me diga mucha gente que somos los favoritos, que tenemos muy buen equipo, muy buena plantilla. Y es lo que dice Cholo, al final buscamos disfrutar y que el equipo quede en la mejor posición posible. Y si acaso pudiéramos ascender, pues ya sería lo suyo, pero buscamos eso, buscamos ser el mejor. Muchas veces el juego llega mejor cuando estás relajado, confiado con la idea de jugar, que no cuando estás pensando en todo lo de fuera, ¿no? Yo creo que al final cuando haces las cosas bien, cuando entrenas a diario, cuando tienes disciplina, es cuando empiezan a llegar los resultados, que eso a la larga pues supone pues el llegar a algo más. En tu caso eres un recién llegado al vestuario, sí. También hay muchos que lo son. ¿Cómo es el ambiente dentro del vestuario? ¿Cómo se han acogido quizás los más veteranos, por así decirlo? Sí, por eso le digo a mis familiares y amigos que a mí lo que más me gusta de esta plantilla es el ambiente que hay en el vestuario, porque veo que a pesar de conocernos poco, veo que hay un ambiente de compañerismo, de amigos,
que al final eso cuando tú estás entrenando y tienes días malos, pues te puedes apoyar en ellos, te hacen broma, al final es un ambiente muy bueno. Aprovechando ahora que ha habido 2 partidos, voy a preguntar a los dos, porque siempre tiramos mucho por los jugadores, pero imagino que todo el mundo le gusta hacer sus rituales y manías. ¿Tienes algún ritual o alguna costumbre que te gusta hacer antes de los partidos? Yo siempre antes de los partidos, no es que sea muy supersticioso, pero me gusta tener mi zona a la hora de vestirme, me gusta tenerlo todo colocado, todo perfecto, ponerme primero el pantalón, las medias, todo con calma, estar tranquilo, y a la hora de saltar al campo me gusta pisar siempre con la derecha. Y eso para mí es súper importante, porque si no es como que ya no entro igual al partido. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene su ritual a la hora de jugar. ¿Y en tu caso, Cholo, tienes alguna manía? ¿Cómo son esos minutos antes de que empiece el partido? ¿Nervio o...? Yo estoy siempre nervioso. Muy nervioso, ando para un lado y para otro, pero no soy muy supersticioso, no hago cosas extrañas ni nada. Eso sí, a lo mejor el partido pues me tomo 2 o 3 cafés para tranquilizarte, ¿no? Sí, Nervioso, un par de cafelitos. Pero es costumbre, pero siempre los partidos se viven muy, muy nerviosos. Aunque ganes, no sé, es costumbre, eso sí es verdad. Ahora os voy a preguntar a los dos para ver si coincide un poco la respuesta. Primero, Cholo, preguntarte cómo describirías a Mariano como jugador, y luego, obviamente, también quiero que te describas a ti mismo, porque siempre es diferente un poco cómo se ve a cómo se ve uno mismo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Mariano para contar con él? ¿Qué es lo que más te gustaba como jugador? Mariano es que es un extremo un poco atípico, es decir, es el extremo que va a trabajar como el que más por el equipo, es decir, el extremo normalmente es un jugador que busca mucho el ataque, Mariano no, Mariano se desfasa, defiende, trabaja. Además, es un tipo alto, la gana por alto, mucho trabajo, luego encara, personalidad. Es decir, para la edad que tiene mucho carácter, y eso es muy valorable. Y el trabajo que hace, claro. Gloria bendita, ¿no? Tener un extremo que no se desentienda en defensa, que ya vemos como muchos equipos sufren porque precisamente las vías defensivas no están por la labor de lo que son los extremos, así que eso es una... Es que hoy día eso es raro de encontrar. Bueno, ¿coincides un poco con la descripción de Cholo? Creo que sí, que yo me valoro como un jugador muy comprometido con el equipo. Es decir, que igual que hay que atacar hay que defender, porque creo que el equipo al final gana los partidos estando todos juntos y defiende desde el primero hasta el último. Entonces, creo que los extremos también tienen que estar involucrados en ese estilo de juego, y aparte a la hora de atacar pues me considero con carisma a la hora de encarar, porque creo que un extremo bueno es el que encara y el que no tiene miedo a fallar. ¿Y en qué aspecto crees que es el que más has trabajado? ¿Algo que quizá antes considerabas que lo tenías un pelín más débil y que has trabajado para mejorarlo? Sí, yo creo que ha sido a la hora del miedo a fallar. Creo que antes tenía ese miedo de ¿y si fallo qué? Pero poco a poco se me ha ido quitando el miedo, y al final creo que el fallar es parte del proceso, y el encarar y el ser descarado jugando es lo que me ha llevado a donde estoy. Ya para terminar, tenemos que hablar obviamente del siguiente partido. ¿Qué podemos esperar, Cholo, del siguiente partido? Pues Níjar va a ser el Comarca de Níjar va a ser un rival duro, porque al final va a ser uno de los equipos que en teoría van a estar peleando por la zona alta de la tabla. Y nada, pues confiad que en Santo Domingo, pues, en nuestro campo, hagamos un buen partido, que ya nos toca ganar, y a ver si estrenamos el casillero y para adelante. Qué mejor que hacerlo en casa, ¿no? Con la afición. Con la afición, sí. El otro día hubo muy buena entrada contra la Cañada, esperemos que este domingo haya más, y el domingo a las 12, pues a ver si podemos conseguirlo de una vez este año. En tu caso, Mariano, cuando juegas con los equipos de arriba, ¿te gusta esa motivación extra o sí, cómo se vive los partidos? La verdad es que sí, es que me gusta el ambiente que se crea de mucha tensión entre ambos equipos, pero bueno, siempre centrándonos en nosotros mismos y valorando al equipo rival como si fuera uno más, porque al final queremos ganar y no tenemos que fijarnos en el nombre. Bueno, pues quería daros las gracias a los dos, espero que sigáis viniendo al programa y que sea contando victorias y acercándonos a ese objetivo, pero pasito a pasito, que se dé primero la victoria este domingo y que podamos celebrar por primera vez y además en casa la victoria. Pues muchas gracias y esperemos que sea así. A ver si Mariano se cae un golito también. A ver, ya tengo ganas. Nosotros vamos a seguir hablando de deporte, y es que vamos a hablar de la previa y los resultados de los principales equipos de la provincia.
comenzamos el repaso de los resultados de este fin de semana hablando de fútbol sala y más en concreto de Inarupe Ejido Futsal. Recordemos que el conjunto celeste jugaba este sábado el primer memorial en honor a Manuel García Guerra, el gran utillero que tuvo el conjunto celeste durante tantos años y también una persona muy querida en la provincia y en la localidad especialmente, también con su paso por equipos como el Ejido, el Poliejido de antaño y por tanto una persona muy recordada en todos los vestuarios y un poco en todo lo que envuelve al mundo del deporte, que nos causó mucha pena su fallecimiento el año pasado. Ya se le hizo un homenaje cuando pasó la noticia y ahora hemos tenido este primer memorial que Inagrupa ha querido tener este detalle con toda la familia en ese partido amistoso contra Avanza Futsal, el equipo jienense que además comparte división este año con el Ejido Futsal. Nos vamos a ver la cara 2 veces este año, esperemos que veas una vez más porque será en playoff y es un poco el objetivo que tiene este equipo. Y un partido que nos dejó un mal resultado para Inagrupe Ejido Futsal, y es que en la primera parte ya nos fuimos al descanso con un resultado de 1-4, el conjunto jienense saltó a pista siendo mucho más competitivo, sobre todo ganando los duelos, siendo más intenso, y algo que no gustó a Guillermo Martínez, que ya nos comentaba tanto en rueda de prensa como cuando se pasó aquí por grada 24, que quería que su equipo fuese competitivo y que eso pasaba por lo que venimos hablando de presionar, de robar el balón, de tratar de hacer que se juegue el fútbol sala que él quería, y el equipo ciertamente no estuvo nada acertado en esa primera parte y por lo tanto se fue al descanso con ese resultado de 1-4 que dejaba pues de manifiesto que el equipo jienense llegaba con muchas mejores sensaciones y más ritmo sobre todo al pabellón de Ejido, y nos dejaba pues una segunda parte bastante abierta donde veríamos si el Ejido iba a ser capaz de remontar y realmente solo pudo maquillar un poco el resultado marcando 2 goles más pero también encajando otros 2. Por tanto, resultado final de 3-6 que nos deja 2 derrotas en los 2 enfrentamientos que ha tenido el Club Celeste contra equipos de su misma categoría de esta segunda división nacional, que va a comenzar este mismo sábado con viaje además a Melilla, uno de los pabellones más exigentes sin duda del año. Ya sabemos siempre que el público melillense en deporte de pabellón es de lo más temido y Melistar va a ser una dura piedra que superar en esa primera jornada. Guillermo Martínez comentaba que quizá el equipo no estaría al 100% durante las 2 primeras jornadas y sin duda va a ser un duelo muy bonito y en el que esperemos que se puedan sumar los 3 primeros puntos para comenzar a encarrilar la temporada. Pasamos ahora a hablar de Cantera Sur y es que tenían el estreno liguero. Justo hablamos antes de que Inagrup va a estrenarse este sábado. Cantera Sur ya lo hizo, además con victoria, con un resultado bastante bueno, con un juego sobre todo muy colectivo y que se demostró una vez más que los azulinos parece que este año sí van a dar con la tecla. Recordemos que han hecho bastantes fichajes nuevos, que todavía la plantilla se está acoplando, pero fue un partido en el que además siempre se mantuvieron por delante y lo que no pudo hacer el Ejido Futsal, es decir, llevar el partido al terreno que ellos querían, sí que lo consiguió el conjunto azulino, que estuvo por delante del marcador durante todo el partido. Al descanso se fueron con victoria y terminaron ganando también ese partido, dando muy buenas sensaciones. Muy importante la victoria de un Cantera Sur que el año pasado nos dejó unas sensaciones bastante frías con la temporada, con ese cambio de grupo y el resultado que no fue quizá el deseado, y que este año ha empezado por todo lo alto con los nuevos fichajes, por ejemplo, de Pablo Garrido, que también ha estado aquí con nosotros. Esperemos que esa senda la mantenga la semana que viene en Córdoba, primer desplazamiento del conjunto ejidense, nada más y nada menos que a Córdoba, para jugar contra un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas, pero en el que el conjunto azulino parte como ligero favorito a pesar de jugar fuera de casa. Veremos a ver si somos capaces de seguir sobre todo dominando el partido, porque va a ser fundamental ante un rival que va a estar volcado con su afición y que va a tratar de obviamente pues en el pabellón dar lo mejor de sí para que se queden los 2 puntos allí. Un partido que va a ser muy bonito, que analizaremos también la semana que viene en función del resultado que tenga. Esperemos que pueda ser con nota positiva para Cantera Sur y que sumemos pues un pleno de victorias en esos 2 primeros partidos del conjunto azulino. Con esto pues vamos a ir dando por finalizado el programa. Estaremos de vuelta el lunes que viene con toda la actualidad deportiva y los resultados que nos dejen los principales equipos de la provincia.